Bienvenidos a esta Heavy la Cosa. Bueno, espero que tengan una muy buena semana, que hoy hayan pasado por un muy buen día. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema con mucha historia en el heavy metal argentino y vamos a hablar del tema Atravesando todo límite, que tiene una historia muy particular este tema, que justamente este tema no fue escrito por Ricardo Iorio, sino que fue escrito por Ana Maurín, la que fue pareja de Ricardo Iorio. En este tema se cuenta la historia del hermano de Ana Maurín que desaparece. Hasta hoy en día no se sabe, es un caso a nivel argentino que no fue resuelto nunca. Y justamente esta historia del tema me la encontré justamente en un blog que está en internet que se llama Integrales 81. Integrales 81 es un grupo, un blog que donde se encuentran egresados del Instituto de Educación Integral de Munro de la promoción de 1981. En este blogspot, o sea, fue creado justamente por los egresados de esa época que se encontraron, se querían encontrar nuevamente. Seguramente algunos no estarán viviendo ni siquiera en la misma ciudad, entonces generaron este blogspot como para seguir teniendo contacto y que alguno cuente alguna historia en particular de su vida. Y justamente hay uno de los posteos que hace uno de los integrantes de este grupo de egresados de 1981, que cuenta una historia muy particular y justamente lo hace en un texto que, bueno, justamente yo les voy a leer, que se titula ¿Qué fue de ti, Luis Maurín? Luis Maurín, recordemos que es el hermano de Ana Maurín. Y bueno, justamente ahora lo que voy a hacer, voy a leer un poco todo este texto que justamente era amigo de Luis Maurín, y que dice así: jamás en la vida se me cruzó por la cabeza tener que hacer consideraciones, pasado un largo tiempo, acerca de un hecho extraño que me ha tocado vivir. Para otros no lo será. Para mí resultó bastante misterioso. Nunca evalué lo que si diré lo hago bien o está mal en decir lo que ocurrió en este caso, o bien esperar un poco, unos años o ocuparme sobre el tema. Se trata ni más ni menos que de la desaparición de un amigo. Después de todo, el caso de Luis Maurín, a él me estoy refiriendo, es un caso irresoluto. No tengo hoy el dato preciso sobre qué clasificación les dan las autoridades a situaciones como estas, pero que yo sepa, la gente no se evapora ni se desvanece. Si no se ha muerto, a algún lado tuvo que haberse ido. A Luis yo lo conocía desde mi época de escolar primaria en el Almafuerte de Munro. Habrá sido más o menos por el 72, cuando nos vimos por primera vez. Yo hice toda la primaria en ese colegio junto con Ana Dora Maurín, su hermana, entre el 70 y el 76. De Ana guardo lindos recuerdos de la infancia. Era bastante simpática y tenía un buen sentido del humor. Nos podíamos permitir alguna broma liviana de vez en cuando y a mi juicio estaba entre las chicas más lindas del curso. Con Luis, por ese entonces, la relación se limitaba más a los fines de semana en los que nos encontrábamos con una nutrida barra para jugar al fútbol y también otro clásico de ese entonces: larguísimas bicicleteadas que podían terminar en cualquier parte de Boulogne. Todos crecimos y nuestros intereses ya estaban cambiando.
Ahora podían unirnos los gustos similares por la música, las chicas, las salidas nocturnas de los fines de semana y otras escapadas a lugares que tenían que ver con las artes, las ciencias y la política, y también reuniones en casa por la noche. Las extensas charlas sobre temas que a nosotros nos interesaban mucho, con alcohol y humo de por medio. Podíamos estar hablando horas y horas sobre cosmología, sobre fútbol, sobre el segundo, el tercer disco de Led Zeppelin, y cuáles eran los mejores, si el segundo o el cuarto. Y hacia finales de los 80 solo quedaba un pequeño grupo de amigos que nos juntábamos con Luis. Puede resultar obvio, éramos los más afines. Algunos habían cambiado más, otros menos, pero seguíamos en contacto. Luis tenía un carácter bastante especial, lo podría afirmar que lo haya tratado tanto en sus primeros años como en los últimos en que nos vimos. Era algo tímido como yo, pero cuando tenía ganas de decir cosas no se las guardaba, era bastante impulsivo también. Conducta que no siempre sabía controlar. Y si algo nunca perdió fue ese gusto por el humor corrosivo que compartíamos. Podíamos estar un buen rato bromeando sobre tal o cual situación o tal o cual persona, llevándonos a conclusiones de los más disparatadas. Otro de nuestros amigos, a quien no identificaré, pasó por momentos muy penosos por aquellos tiempos debido a cuestiones relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas, de las más variadas, debo decir. ¿Por qué lo cito? Pues bien, recuerdo la despedida de año del 89, en el que este muchacho a altas horas de la madrugada ya estaba algo pasado y comenzó a ponerse pesadito, principalmente con el dueño de la casa, Luis. En otros tiempos, lisa y llanamente, Luis lo hubiese tomado a golpes y quién sabe las consecuencias. Pero la cosa fue sorpresa, fue casi diametralmente opuesta. Quien le estaba respondiendo al ya bastante molesto invitado parecía más el Dalai Lama que el Luis que yo conocía. En esa misma velada recuerdo que estuvieron Ricardo Iorio, quien ya había formado Hermética, luego de la separación de B8. Y su por entonces todavía novia Ana Maurín, la hermana de Luis, además de una amiga. Me permito recordar una pequeña anécdota atinente a estos temas. Un día yo le estaba hablando a Luis sobre los problemas de ese otro amigo al que ya me estuve refiriendo, y entre otras cosas le mencioné un par de libros de magia negra que yo había estado observando en su casa. Recuerdo que Luis me respondió muy serio: él debería apartarse de esos temas, la magia negra no es para cualquier persona. Me sorprendió, aunque claro, a mí, como ateo practicante que soy, cualquier recomendación sobre religión, brujería y demás hierbas son asuntos contra los cuales estoy completamente blindado. Pasó muy poco tiempo de estos sucesos y Luis estuvo un par de veces por casa para solicitarme varios libros de astronomía. Estaban los de Carl Sagan y algunos otros autores que le presté y que me devolvió oportunamente. Me contaba: estoy en algunas investigaciones relativas al universo, la religión y al mismo Dios. Muy bien, pensé. Habíamos hablado ya de algo parecido por esos días en que Luis me hizo un curioso pedido. Era el tiempo en que B8 se había separado, como ya dije, y Hermética ya tenía su primer disco en la calle. Y me vino a decir: Mauro, vos que sabés inglés, ¿te animás a traducirme algunas letras de Hermética del español al inglés? A decir verdad, mi inglés fue bastante chapucero, pero igual acepté traducirle un par de canciones. La cosa era que, según me contó Luis, en aquel tiempo la banda le había surgido la posibilidad de grabar en Brasil el disco completo. No sé, en inglés, seguramente con la intención de penetrar comercialmente en algunos mercados extranjeros. Según me decía Luis, ya probaron con otra persona, pero me parece que no les gustó. No rescataba el espíritu de la letra.
Después no supe en qué terminó la cosa. Hasta que llegamos al comienzo del misterio. El día en que me llevé algunas hojas con las traducciones, estuvimos hablando un rato y me dijo que tenía pensado marcharse a alguna región del país, tipo San Luis. Es que esa clase de regiones tiene paisajes muy similares a los que se observan en la Biblia. Interesante, aunque no muy a mi gusto, pero siempre fui de alentar las iniciativas ajenas. La cosa es que creo que no pasó una semana y Luis ya estaba de vuelta. Le pregunté qué había pasado y me respondió con un lacónico: no me gustó. Había mucha gente, muchos turistas, no había clima. Esa fue la última vez que lo vi. Como a las 2 semanas creo que recibí una llamada de Ana. Estaba muy preocupada por la suerte de su hermano. Nadie sabía dónde estaba y estaban organizando la búsqueda. Estaba en Catamarca. Así allí había decidido partir. Un domingo a la mañana estaba el diario Clarín en casa y lo estaba hojeando hasta que me topé con la sorprendente noticia: buscan a un estudiante extraviado en Catamarca, o algo así. En efecto, se hablaba de un tal José Luis Mourín, sobre el cual se decía que había viajado en micro a esa provincia vestido con una remera, un jean y zapatillas, y únicamente provisto de un morral y un par de Biblias, una en español y otra en hebreo o indio. Ahora no recuerdo bien. Al día siguiente, en un recuerdo mucho menor, se volvía sobre la noticia, aunque muy brevemente se consignaba que la policía provincial no tenía muchas pistas sobre el paradero del estudiante, llegado desde Buenos Aires. Es una pena. He guardado ese par de recortes y en algún lugar de mi casa deben andar, pero no he podido dar con ellos. Son de mediados de 1990. Es muy embromado especular sobre estos temas. En cierta oportunidad, intercambiando impresiones con amigos, mencioné la creciente devoción en esos años de Luis por la marihuana. Llegué a escucharlo cantándole a otro cómo la conseguía en cantidades importantes. Descarto cualquier posibilidad de alguna inherencia con el tema. ¿Algún compromiso con alguna secta religiosa? Eso es más probable, pero nadie podría refrendarlo. Ahora, ¿cómo haría una persona por la suya desaparecer de los lugares que solía frecuentar y no dejar rastros? Es muy llamativo. No hay muchos casos en el mundo, diría. En su momento la novedad nos dejó a todos petitiesos. Todavía de tanto en tanto seguimos acordándonos de aquella circunstancia, pero no hay respuesta. Graham Bonnet es cantante de Rainbow. Un día recibió una llamada de su ex camarada, Don Hyrie, informándole de la muerte de otro ex camarada. Salió al patio de su casa, miró el cielo y tal vez creyó ver un arco iris y se preguntó: ¿estás allí, Cosi? De la misma forma, quizás podría yo preguntarme: ¿eres tú, Luis? ¿Por qué no vienes y conversamos? Y todo sería muy fácil. Tal vez el tiempo sepa darnos la respuesta. Al poco tiempo, Ana escribió esa letra que hoy es más un testimonio. En lo que a mí respecta, me tocó presenciar el show en el cual estrenaron la canción, el día en que Hermética teloneó a Black Sabbath a mediados de 1992 en Obras. Bueno, amigos, esto es un poco la carta que escribe este compañero o este amigo de Luis Mourín, recordando un poco aquella situación que bien es contada en esta letra que justamente la escribió su hermana Ana Mourín. Y recordemos un poco la letra que dice: a las montañas del noreste argentino te dirigiste, hermano, dejando grabado por siempre en mi corazón aquel fuerte abrazo, donde mostraste tu íntima conciencia de guerrero impecable que marcha firme a cumplir su destino, sin nada a nadie deber. Pasó el tiempo y sin saber nada de vos corrimos a buscarte. Soñé con verte libre a la luz del sol y sé que lo lograste.
mas solo fueron testigos esas inmensidades. Historia triste fue vernos vencidos, y sin hallarte volver, tener que volver a enfrentar caras de gente que no entiende, y que con burlas justifican su ignorancia, olvidando que la pesadilla suele hacerse realidad. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que el viento lleve esta canción a tus oídos salvando distancias, y que en tu estrella observes que aún sigo de pie. Es mi esperanza, sigo intentando andar el camino para el cual me formaste, y aunque sin vos se ha tornado muy duro, no dejaré vencer, no te fallaré. Es mi egoísmo el que se revela a perderte, y mi alma a no saber cuál fue tu suerte. Hermano mío, solo resta decirte, jamás te olvidaré, tenlo presente. Hermética, atravesando todo límite. Bueno, gente, quería comentarles esta pequeña historia que justamente tiene el tema Atravesando todo límite, que fue escrito ni más ni menos que por Ana Maurín. Gente, nos vemos en el próximo programa de Está Heavy la Cosa. Queríamos contarle esta pequeña historia de nuestro metal nacional. Nos vemos en el próximo programa. Chau chau.